Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, es un privilegio y le doy gracias a Dios que me esté permitiendo un bendito día más para poder compartir y seguir con esta bendita enseñanza de Proverbios, habiéndole ya pedido a Dios por cada uno de los suscriptores, de los seguidores, de los que ven esporádicamente a Dios por medio de Cristo, a todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile y en todo lugar donde Dios permita esta bendita palabra. He pedido y he orado por cada uno de ustedes y también le he pedido a Dios para que sea yo un instrumento y me permita hablar con denuedo, inspirado por su bendita palabra, con todo temor reverente en cada enseñanza. Así que bendito hermano y bendita hermana, continuemos con la enseñanza número 73 de Proverbios, capítulo 25, versículo 21. Repito, Proverbios 25, capítulo 25, versículo 21. Palabra de Dios. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. De cierta manera, bendito hermano y bendita hermana, también en el Nuevo Testamento nos dice que si mi enemigo tiene hambre, le dé de comer, y el que me aborrece, por naturaleza va a ser el que no esté o en un mismo sentir, el que no tenga la presencia de Dios. Por naturaleza, mis hermanos y mis hermanas que participaron de esta bendición, pero que se descuidaron en algún tropiezo, en automático empieza a haber una enemistad. No lo digo yo, es por naturaleza divina, porque no puede haber compañerismo con la luz y las tinieblas. Se empieza a ver un aborrecimiento de parte del hermano o de la hermana que pecó, pero de igual manera puede llegar a arrepentirse, puede llegar a tener hambre, puede llegar a tener sed y pedir alimento. Y aunque me haya aborrecido, aunque me haya de cierta manera insultado, señalado, no importa, mi deber es perdonar y darle pan y darle agua, porque para eso Cristo Jesús nos vino a llenar la canasta, para eso Cristo Jesús nos vino a dar. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que las bendiciones de este pan y del agua, que es la exhortación, la amonestación con una palabra limpia, no provienen del ser humano, no provienen de mí. Cristo Jesús nos ha llenado la canasta para dar a la ovejita o al cabrito que vienen con hambre, que vienen a pedir. Sí, es muy importante que hemos visto en Proverbios que al prevaricador, al burlador, al que practica la palabra, no se le echen perlas, no se le debe de dar la palabra. Pero otra vez, hay hermanos y hermanas que puedan tropezar y que después de un tiempo, Dios, porque hay también maneras en que Dios habla, no nada más por medio de la iglesia, no nada más por medio de un siervo para exhortar, sino muchas veces Dios castiga y manda situaciones difíciles para despertar en amonestación a los que le aman. Y cuando uno soporta el castigo, abre los ojos, clama a Dios, y entonces puede ser que esa persona o ese hermano o hermana vuelvan a pedir nuevamente pan, vuelvan a pedir nuevamente que un servicio. Como le he dicho, nosotros, los que hemos sido comprados,
somos sirvientes del cuerpo de Cristo Jesús, somos sirvientes de Dios y somos sirvientes de Cristo Jesús. Así que si el que te aborrece, y aborrecer recuerde que es hacer un lado, porque de cierta manera, bendito hermano y bendita hermana, vuelvo a repetir, cuando yo he exhortado, amonestado a algún hermano, le ha parecido mal, se ha cansado de la cruz por falta de fe, por falta de engaño, por sus concupiscencias, etc. Y de cierta manera se hace a un lado. Aborrecer es se hace a un lado. Pero después me ha tocado también a mí que después de un tiempo vuelven a pedir nuevamente pan. Dale de comer pan y si tuviere sed, dale de beber agua. Y si tuviere sed, sí, hermano, ¿sabe qué? Recordemos que el beber agua es el practicar la verdad, es el estar hablando con autoridad. Mire, el pan es dar la enseñanza y la bebida es exhortar a que la practiquen. Recuerde que en San Mateo dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Y la justicia es practicar la palabra de Dios. Entonces, si un hermano viene y me dice, hermano, por favor, quiero que me vuelva a exhortar, quiero que me vuelva a dar de comer, quiero por favor que me cuide, quiero por favor que me redarguya, claro que tenemos nosotros que hacerlo. Dice en el versículo 22, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, mire, una cosa es tener la cabeza de Cristo, pero cuando uno se baja de la cruz, vuelve a sus razonamientos o atiende a las flechas incendiarias o al engaño de Satanás, sea el medio que sea, entonces volvemos a nuestros razonamientos, volvemos a la sabiduría del mundo, volvemos a nuestra cabeza, nuevamente. Porque el precio, bendito hermano y bendita hermana, bíblicamente, para alguien que practica el pecado, para alguien que está en concupiscencias, es que Dios le quita la cabeza, que es Cristo Jesús. Le quita el entendimiento y le permite una sabiduría que no es de Dios. Entonces, de igual manera el hermano y la hermana que viene arrepentido, pues vamos a amontonar ascuas sobre su cabeza con esta bendita sabiduría. Vamos a amontonar nuevamente los pecados que haya cometido, los pecados que haya hecho para que se convierta de las tinieblas a la luz admirable. Y ese trabajo, ya sea de dar el evangelio, de ir a predicar, de ir a pescar al mar, de dar mi vida para enseñar y cuidar y apacentar a las ovejas, y también de ir a exhortar, de ir a amonestar, de ir a redarguir y regresar al hermano, o de igual manera el que viene arrepentido como en este caso, y dedicarme nuevamente a darle pan, dedicarle nuevamente a darle agua. Entonces la palabra, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que me hace pecador. Yo peco y se me olvida mucha palabra. A mí me ha pasado que hermanos y hermanas que alguna ocasión estuvieron y regresaron después de 8 meses, 1 año, a pedir nuevamente pan y agua, se les tuvo que volver a recapitular, volver a empezar casi desde abajo, a recordarles lo que ya habían aprendido, pero que Satanás lo arrebató, porque es un precio de Dios que arrebata la palabra cuando uno regresa para atrás. Entonces, bien, se les empieza a recordar la palabra y ascuas. Empieza a abundar el pecado nuevamente, pero para que también la gracia abunde con esa persona que pueda venir arrepentida y se salve. Y Dios va a pagar no nada más este mandamiento, sino cualquier obra que hagamos de salvación. Porque Cristo Jesús apareció no para condenar, no para juzgar. El juicio viene después. Cristo Jesús vino para perdonar, para salvar, para dar vida. Y es tiempo, todavía estamos
en tiempo, bendito hermano, para esta bendita obra. Y todo aquel siervo y sierva que se dedica en toda extensión a la obra de Dios, cada mandamiento, uno de ellos es este, y en toda la extensión es obediente, pues bueno, tarde o temprano Dios lo paga. De hecho, no hay mayor pago que tener a Dios, que tener sabiduría, que tener su ministerio, pero de igual manera está hablando de una vida eterna. Dice, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Siempre que Dios nos habla con simbolismos, bendito hermano y bendita hermana, recordemos que el viento lo representan los demonios. Sí, utiliza muy bien Dios los simbolismos, porque los vientos se llevan las nubes, el viento o muchas veces los tornados, los torbellinos arrasan con todo, destruyen, son vientos muy fuertes, los vientos huracanados, ¿verdad? Destruyen, pasan, y creo que está muy bien el simbolismo que pone Dios, porque de igual manera los vientos manejan el mar, son los que pican el mar, son los que hacen la tempestad en el mar, los ciclones, los huracanes, los vientos muy fuertes. Recordemos que simbólicamente el mar es el mundo y que el mundo está agitado por Satanás y por los demonios. Entonces, hay alguna cita bíblica en el Nuevo Testamento para concordar, en donde alguna ocasión en la barca iban los discípulos en un aprendizaje con nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo iba dormido en la proa y soplaron los vientos, la lluvia, el agua empezó pues ahora sí que a pegar con ímpetu con la barcaza y empezó a entrar agua. Los discípulos se asustaron, despertaron a Cristo Jesús y Cristo Jesús reprendió a los vientos, a la lluvia y a las aguas. Y dijeron los discípulos, ¿quién es este? Que los vientos y todo lo obedecen. Y sí, efectivamente sabemos que los demonios, Satanás y los demonios, se sujetan al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Él da órdenes. Entonces, bien, dice aquí, sí, el viento del norte ahuyenta la lluvia. Bíblicamente, bendito hermano y bendita hermana, en el Antiguo Testamento Dios nos habla simbolizando siempre a Satanás y a los demonios que vienen del norte. En Apocalipsis hay muchísimas citas bíblicas también en el Antiguo Testamento en donde Dios dice, levantaré un pueblo fuerte del norte, profetizando que iba a venir a destruir a un pueblo pecador, a su pueblo, un pueblo fuerte. Entonces, ¿por qué representa el norte? Bueno, yo creo que hablando en el planeta Tierra del sur, que representa vida, representa sol, representa playa, y el norte que representa el polo norte, que representa frío, que representa pues muerte, porque ahí no hay vida. Creo que es muy importante también poder concordar la bendita palabra que dice en Apocalipsis, ¿verdad? O sé frío o sé caliente, o sé del diablo o sé mío, o no tengas vida y está frío. Entonces el norte representa, también la Biblia nos habla de invierno, representando a Satanás. Entonces los demonios aquí, Satanás, traen la helada, traen el invierno, traen muerte, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, el viento del norte, ¿qué vienen a hacer los demonios? ¿Cuál es el trabajo de Satanás? ¿Cuál es el trabajo de
estos ángeles caídos, bueno, tratan de ahuyentar lo que Cristo Jesús trajo, que es la lluvia espiritual, que es la presencia de Dios que representa la vida. Porque la lluvia en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios era fiel, la bendición, las fiestas de hecho que habían en el Antiguo Testamento, una de las fiestas principales, de las dos fiestas principales que hacía el pueblo, era cuando araban, cuando sembraban, cuando cosechaban, y de igual manera, cuando llovía y hacía buen tiempo, sabían que Dios los favorecía, y la otra fiesta era cuando levantaban el fruto de la obra y del trabajo que habían hecho. De igual manera, simbólicamente también, nosotros la fiesta de ir a sembrar con el Evangelio, de ir a aflojar un corazón y meterle la semilla que es el Evangelio y bautizarlo para sembrarlo, para que nazca. Y de igual manera necesitamos nosotros la lluvia todos los días para que esa semilla que murió, esa ovejita que va empezando, necesita la presencia de Dios, necesita la lluvia todos los días, necesitamos también el agua nosotros, como dice en Corintios Dios por medio de Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Uno es el que riega, aquí estamos viendo del agua, la lluvia, uno es el que riega, otro es el que siembra, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, sí es muy importante que el viento trata de quitar al representante la lluvia, el agua, para que nosotros reguemos y apacentemos a las ovejas. De hecho, Satanás y los demonios primeramente ponen la mirada en el que está, en el que puso Dios como dirigente, como gobernante, a cuidar a las ovejitas, porque Satanás sabe que si le quita el agua, si le quita la lluvia, las ovejitas se quedan muertas. Entonces, no tenemos lucha contra sangre y carne, y ese es un trabajo de Satanás y de los demonios, que ellos quieren ahuyentar la lluvia. ¿Cómo? Bueno, ok, yo puedo y soy una jarra de barro moldeada divinamente por la misericordia y el amor de Dios y de Cristo Jesús, para ir a dar agua al sediento. Y cada que voy a dar agua, hay llenura de allá arriba. Siempre mi jarra está llena en la santidad. Pero Satanás quiere secarme con el pecado, porque si yo peco, me quedo sin agua, que es el Espíritu Santo. Entonces, él quiere ahuyentar, claro, me pone poder, dinero, diversidad de trampas, diversidad de ofertas para que pueda ahuyentar la lluvia y así siga creciendo la apostasía, como en estos tiempos, que ya es muy difícil encontrar un verdadero representante. Dice, fíjese bien, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Ahora, una vez que viene el viento a ahuyentar el agua que yo tengo, entonces en automático, si me dejé yo, si me descuidé, si cambié la gloria de Dios y hice afrenta al Espíritu de gracia, en automático me cambia el rostro. Simbólicamente, Dios nos habla de un rostro endurecido y de un rostro de sol, un rostro apaciguo, un rostro de paz. Tomemos como referencia el pasaje de Génesis de Abel y Caín. El uno había pecado y el otro no había pecado. Y sabemos que Dios le dijo, ¿por qué ha decaído tu semblante? Entonces, un rostro airado es aquel que ha contrictado al Espíritu Santo, ha dejado que los demonios y Satanás ahuyenten el agua, y en automático viene un rostro endurecido por el pecado. Ahora,
¿Qué pasa con estos rostros airados? Bueno, entonces en automático el verbo, la prédica que yo voy a hablar es una lengua detractora. ¿Qué es detractora? Que en su momento hablaba de la cruz y digo, ¿sabe qué, hermano? Me detracto de haber predicado tanto tiempo esa mentira. Dios es amor, Él ya nos salvó, Cristo Jesús es el que tomó la cruz, nosotros ya somos salvos y me detracto de lo que había enseñado, del camino que había caminado. Y empiezo a utilizar mi lengua para detractarme del Evangelio, de la doctrina y del camino que trajo nuestro Señor Jesucristo. No nada más, bendito hermano y bendita hermana, hemos visto con este versículo el fruto que viene cuando uno transgrede el pacto de Dios, cuando uno se descuida o cabecea, el fruto que Dios permite que tenga uno. Y en eso se convierte en pueblo del diablo y se convierte en enemigo de Cristo Jesús. Se convierte en piedra de tropiezo. Dice en el 24, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Qué profecía tan más centrada a lo que hoy se está viviendo en el cristianismo falso? En pocas palabras, remontémonos a los tiempos de Pablo, de Pedro, de Juan. Ellos estaban congregándose en lugares pequeños, en casas, grupos pequeños, cuando los fariseos estaban en sinagogas espaciosas como hoy, de igual manera. La verdad está en los lugares de poca cruencia y de humildad, en donde no hay excesos, en donde no hay bancas, mármol, construcciones que supuestamente son para Dios grandes. Entonces, mejor es estar en el terrado, mejor es estar congregándonos en un lugar chico, en una casita, en un parque, en una plaza, no sé, donde Dios lo permita, que en una de esas iglesias que hay hoy, que dejan con la boca abierta a veces, pero que esa iglesia, bíblicamente, no es de Dios. Es una mujer rencillosa. Y la palabra rencillosa viene de rencilla. Y rencilla es estar en todo momento en contra de la doctrina de Cristo Jesús. Estar pleitando, todo momento estar rechinando dientes por lo que vino a predicar nuestro Señor Jesucristo. Y en contra totalmente de la cruz, en contra de la muerte, y predican totalmente lo contrario. Entonces, ¿cuántos se jactan de estar en congregaciones, en templos que Dios no pidió jamás que gastáramos su dinero para construir templos o un lugar de congregación? No, Él añade, Él dejó las casas a los que tuvieran casas, a los que tuvieran lugar, ponerlos y utilizar el dinero para otras cosas, para la pobreza, como lo hemos visto en el libro de los Hechos. Los que han dado un seguimiento, usted ve que en los 28 capítulos del libro de los Hechos jamás se pidió dinero para construir un lugar para congregarse y para aprender la palabra. No, jamás. Se juntaban en plazas, en casas o donde podían. Y todo lo demás
todo el demás dinero lo utilizaban para los pobres, para que hubiera igualdad. Pero bueno, esa es otra enseñanza. Entonces, mejor es estar en un terrado, bendito hermano y bendita hermana. Yo le digo algo, iglesia que tiene la verdad, iglesia humilde, iglesia que va y que sigue a los pies, porque si yo me dedicara a tener en mi mente un espacio es para sacar diezmos, es para engañar a la gente a la vista, es para tener un espacio y para tener micrófono y gritar y trasquilar a las ovejitas, no para enseñar la palabra, porque si en mi mente está enseñar la palabra, no me importa el lugar, no me importa en dónde, y siempre con humildad, empezando con Cristo Jesús. Jesús entraba a la sinagoga, que ya estaba hecha, entraba al templo, pero Jesús siempre enseñaba en las plazas, en la calle, en el desierto. Bien, entonces es mejor, bendito hermano, porque generalmente las iglesias apóstatas tienen ese tipo de iglesias espaciosas. Dice en el 25, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Sí, simbólicamente también Dios nos dice que el mundo es un desierto, porque un desierto es algo donde no hay agua, algo donde no hay vida, algo donde la temperatura y el sol son grados muy altos, pues donde no se puede habitar porque no se puede ni sembrar ni se puede hacer nada, ¿no? Simplemente no hay vida. Entonces, yo estaba en un desierto, venía sediento, como hay una alabanza que dice, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Bien, entonces, cuando alguien viene sediento, cuando alguien viene de Egipto, de la esclavitud, y encuentra una palmera, un ciervo, una jarra, ¿verdad? Un ministro que con agua de refrigerio, que es el Evangelio, porque aquí lo dice, ¿verdad? Que son buenas nuevas, y las buenas nuevas es el Evangelio. Ahora, como el agua fría al alma, sedienta, al que tiene sed, así son las buenas noticias, las buenas nuevas de lejanas tierras. Ahora, las buenas nuevas no nada más es el plan de salvación que se da por primera vez a alguien que nunca ha conocido, ¿no? Las buenas nuevas son desde Mateo hasta Apocalipsis. Ahora, una vez que yo ya fui llamado y entré por la puerta del redil y empiezo a ver que esa ovejita que se acaba de convertir empieza a venir todos los días, y tiene sed y se maravilla de la palabra, pues todos los días encuentra una enseñanza que le va dando mandamiento de ir saliendo de la esclavitud y de la amargura, y cuando lo va practicando es como un vaso frío, es un reposo, conforme Dios lo va sacando del mundo mediante el Evangelio, porque quiero decirle que desde Mateo hasta Apocalipsis, la palabra para mí es completa. El Antiguo Testamento, claro que es una sabiduría que concuerda proféticamente con todo lo que trajo Cristo Jesús en el nuevo pacto. Ahora, cuando dice que las buenas nuevas vienen de lejanas tierras, claro, Cristo Jesús dijo alguna ocasión, ¿quién va a subir allá arriba para poder traer este pan, para poder descender? Porque esta sabiduría no es terrenal, esta sabiduría no proviene de aquí abajo, esta sabiduría proviene de allá arriba. Y yo soy
el pan que ha descendido de tierras lejanas, del tercer cielo. Ha descendido. Dios ha tenido misericordia para bajar esta bendita enseñanza que le va a traer paz a su vida y vida. Porque al final de cuentas, el agua representa vida. Y recuerde, el agua espiritual. ¿Cuál es el agua espiritual? El darme un mandamiento Cristo y que la iglesia me exhorte a practicarlo. Ese es el agua espiritual. Recordemos que Jesús alguna ocasión pone un ejemplo cuando está con la samaritana y le pide un vaso de agua. La samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí un vaso de agua? Y Jesús le contestó, si tú supieras quién te está pidiendo el vaso de agua, tú le pedirías a él del agua que yo vengo a dar, porque del agua que yo vengo a dar es un agua que salta para vida eterna, como un chorro para vida eterna, que es precisamente las buenas nuevas del Evangelio. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, claro que un representante que enseña la verdad y que exhorta a que practiquen el mandamiento, bueno, entonces está dando de beber a las ovejitas. Dice en el 26, como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Ahora, la palabra de Dios siempre nos enseña de aguas transparentes. De hecho, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que en Apocalipsis, cuando Juan en Apocalipsis 3 describe al trono, el trono de Dios y a Dios, hay como un mar delante de él, de cristal transparente. Todo lo que es transparente, todo lo que es sin mancha, es agua para beber. Y bueno, simbólicamente, si yo voy en la selva y me encuentro un manantial de agua turbia, yo no la bebo. Aguas oscuras, yo no sé si me vaya a envenenar, yo no sé si me vaya a dar una infección, yo no sé. Pero si me encuentro un manantial cristalino donde pueda ver yo el fondo a 5 o 6 metros, pues es un agua transparente. Ahora, fíjese bien lo que dice aquí. En este versículo que acabamos de ver dice, como fuente turbia, un agua que no sirve, y manantial corrompido, un manantial es el que no deja de dar agua, pero corrompido, porque la palabra corrompido es lo contrario a incorruptible. Incorruptible es eterno, corruptible es temporal. Y aquí habla precisamente, iba a hablar de aquellos que cambiaron la gloria de Dios por el engaño de un impío y que de su boca sale pura enseñanza que no es eterna, dinero, casas, lo que no es cruz, todo lo que va a ser destruido por Cristo Jesús, todo lo que es pasajero, todo lo que no es eterno y todo lo que hablan esas iglesias. Entonces, vamos, como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. O que fue engañado, ¿verdad? Un justo, alguien que estaba bien, pero que Dios le permite ese pago, porque ¿de quién es la culpa? ¿Del impío o del justo? La culpa es del justo, porque hemos visto, hijo mío, ten cuidado de la mujer ramera, hijo mío, cuando te sientes con algún señor, pon cuchillo a tu garganta, hijo mío, recuerda que las palabras blandas de la mujer son como
como aceite. No vayas con ella, hijo mío. Recuerda que te dice, ya tengo mi cámara perfumada con incienso, ven y pasemos la noche y embriaguémonos de amores. Todo eso lo hemos visto en Proverbios. Yo espero que lo haya guardado en su corazón. Entonces, la culpa es de uno, porque aquí Dios me ha permitido mucho ex hermano necio y necia, y yo creo que un tercio de ellos cayó por este pecado. Cayó porque llegó un ángel disfrazado de luz diciendo que era cristiano, llorándole y diciéndole que lo quería, que lo amaba, que por favor saliera de ahí, que ahí era legalismo, que ahí enseñábamos a destruir familias, que ahí enseñábamos a echar a perder a los niños, a sacarlos totalmente a otra vida. Ok. Les rascaron el oído y creyeron más en el engaño de Satanás que en la doctrina de Cristo, de la cruz. Creyeron más. Ahora, ¿de quién es la culpa? Porque la bendita palabra de Dios dice que los incrédulos no pueden agradar a Dios. Y el incrédulo es aquel que no creyó en la cruz, aquel que se dejó rascar el oído con estratagema de los hombres y la astucia de Satanás. Ahora, el justo, fíjese bien, que cae, porque es muy importante meditar en esto, que cae. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la palabra caer, la palabra caída, remontémonos con este ángel, Lucifer, que dice que cayó del cielo, fue lanzado del cielo, que cayó como un rayo. La palabra caer es estar en la cruz, es estar en la cumbre, es estar en la azotea, es estar en un plano espiritual y regresar nuevamente a la carne, y regresar nuevamente a los abismos, regresar nuevamente al trono de Satanás, que es el mundo. Ahora, el justo que cae delante del impío. Y en esto se convierte. Cuando era un manantial limpio, cuando tenía aguas limpias para dar de beber, para ir a dar vida, pues se convierte ahora en agua de veneno. Se convierte ahora en agua corruptible, que ya le expliqué lo que es corruptible. Otro versículo más para poder fortalecer toda la enseñanza de la bendita palabra de Dios. Por eso, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, bendito hermano y bendita hermana. Dice en el 27, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es bueno. La vez pasada veíamos también un versículo, creo que fue la enseñanza pasada, en donde decía que no te atragantes de miel porque la puedes vomitar. Y explicamos, bendito hermano y bendita hermana, pero lo vuelvo a explicar nuevamente para los que no van dando un seguimiento. Otra vez voy a poner de ejemplo el Antiguo Testamento, porque la palabra se puede contradecir si la malentendemos, porque la miel es la palabra de Dios bíblicamente. Entonces, si a mí la palabra de Dios me dice, bienaventurado el que tiene hambre, bienaventurado el que come y desea como niño recién nacido la leche no adulterada espiritual, entonces se podría contradecir en este versículo, comer mucha miel no es bueno, pero lo voy a explicar. Cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Faraón después de 430 años, les dio un alimento que nunca habían comido, un alimento del cielo, un alimento de ángeles llamado maná, proféticamente por lo que iba a venir en el nuevo pacto, que hoy el pan es Cristo.
Ahora bien, se les dio la orden de que cuando salieran a recoger, recogieran únicamente lo que iban a comer, que no recogieran más de lo debido y guardaran comida para mañana, porque se les iba a gusanar. Todo con una enseñanza divina. Porque Dios es un Dios de orden y comer mucha miel es esto. Le voy a poner un ejemplo con este servidor para gloria de Dios. Cuando yo empecé este camino, me maravillé tanto de la enseñanza que quise abarcar con el Antiguo Testamento, que quise abarcar con enseñanzas de libros que empecé a comprar, que de la oración, que del ayuno, que de esto y del otro. Y quise abarcar y quise comer mucho y a la verdad me hizo daño. Casi vomito porque no terminaba una cosa cuando iba por otra y cuando iba por otra. Y Dios es un Dios de orden, bendito hermano. Debemos de empezar con la leche, debemos de empezar en un orden. De hecho, yo, el tiempo que Dios me ha permitido trabajar en sobre ser siervo de sus ovejitas, cuando alguien va empezando, se le prohíbe rotundamente leer a solas el Antiguo Testamento. Sí, aquí en las enseñanzas concordamos con Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero estando para explicarle la palabra, y generalmente empezamos con la leche, que es hablarle de bautizo, de imposición de manos, del juicio final, que es lo que se le tiene que enseñar a alguien que va entrando por la puerta del redil, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses. Y después de esto, en un orden, empezar a penetrar una comida más sólida, ¿sí? Hasta que entonces pueda tener el crecimiento por Dios según haya sido fiel a Dios, para poder abarcar más, porque el precio para poder entender esta palabra no es de leerla, es conforme Dios nos va probando, conforme vamos nosotros haciendo los primeros rudimientos, los primeros mandamientos. Entonces es un precio que se nos va dando. Entonces, fíjese bien, dice aquí, comer mucha miel no es bueno, ni jactarse. Y dice, ni el buscar la propia gloria es bueno, porque muchos dicen, ya leí la Biblia en un año, ya leí la Biblia, en medio año, ya me la chuté 3 veces en un año, se empiezan a jactar. ¿Y qué cree que empiezan a hacer? Soy pastor, apláudanme, sé más que... Y empiezan a buscar su propia gloria, porque es un veneno esto, es un arma de 2 filos. Bendito hermano y bendita hermana. Por eso Dios ha dejado una iglesia, ha dejado un pastor, ha dejado un representante para cuidar el rebaño. Porque esto no es cualquier cosa. Y mucha gente así lo toma, ¿verdad? Así lo toma, quiere comer miel, quiere leer. Y así, lamentablemente, usted sabe que yo estoy en contra de eso, ¿eh? Porque las Biblias están tocadas por el ser humano ya. Porque hay Biblias de estudio que dicen, y Biblias también, ¿verdad?, que traen el cómo leer la Biblia en medio año. Y viene qué capítulos debe de empezar a leer y cómo leer en medio año. No le haga caso a eso, bendito hermano y bendita hermana. Porque yo conozco gente y conocí ex hermanos que habían leído la Biblia 5 veces, pero no tenían entendimiento de ella. Es como un niño. Le enseño la tabla del 1 al 10 y se la aprende el niño, pero no tiene el razonamiento para saber por qué 5 por 5 son 25. Nada más lo repite como periquito. 5 por 5, 25, pero ¿por qué? A ver, no tienen el razonamiento. O sea, eso es también hacer leer la Biblia y no ser probado, no estar en manos de Dios poco a poco y que Dios le vaya dando.
Entonces, si es muy profundo esto, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Porque recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que en todo momento estamos para glorificar al Padre. Y el día que Dios me permitió comer mucha miel y tener un discernimiento de su palabra, ¿qué cree? Gracias a las pruebas, gracias a las manos, gracias al orden que dejó Cristo Jesús para un crecimiento, no busqué mi gloria, sino en todo momento he tenido los pies en la realidad, sabiendo que esta sabiduría y que si yo puedo caminar en el mar, si yo puedo tener el entendimiento de esta sabiduría, es para gloria de Dios, es para glorificar a Dios, es para glorificar su poder. Dice en el 28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Nuevamente, como ciudad derribada y sin muro. Desde el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, siempre como una sombra, porque todas las historias vivas que están en el Antiguo Testamento tienen una enseñanza muy profunda proféticamente para el Nuevo Testamento. Empezando con la ciudad de Jerusalén, que Dios permitió cierta medida a los muros, 4 muros, 3 pórticos por muro, atalayas, torres dentro de la ciudad que representaban una seguridad ante los adversarios y los enemigos que querían tomar las mujeres, los niños y las riquezas de los hebreos. Entonces, esta ciudad estaba en un lugar alto. De hecho, ahí está Jerusalén todavía, la terrenal, como ejemplo. Y cuando veían venir al enemigo, los atalayas tocaban trompeta e inmediatamente cerraban las puertas y los muros eran inescalables e impenetrables a las armas que habían en aquel entonces. Igual las puertas. Entonces, representaba una protección para mujeres, para niños, para las riquezas que habían ahí para todo el pueblo. Ya profetizando Dios que simbólicamente hoy la ciudad, la que no se puede palpar, el monte de Sión, es la congregación, el día de hoy. Y que de igual manera Dios nos ha puesto un vallado en el campo que nos arrendó, un vallado, nos ha puesto una pared. ¿Cuál es esa pared? Los mandamientos y la obediencia. Porque como dice en Primera de Juan, capítulo 5, el que ha sido engendrado por Dios no practica el pecado y el maligno no le puede tocar. Entonces, mi ciudad es la congregación, el templo y el muro que me protege de Satanás y de los demonios es la obediencia, es la fidelidad, es el no pecar. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, aquí lo dice, fíjese bien, como ciudad derribada. ¿Por quién? ¿Cómo puede derribar Satanás los muros que me trajo Dios, que son impenetrables? Ahí está el libre albedrío. A mí Dios me dejó mi vallado, me dejó mi protección, me dejó a Cristo, me dejó el Espíritu Santo, me dejó su palabra y me dejó todo para echar mano de esta protección. Pero aquí viene la incredulidad, la necedad, la falta de fe. Porque el pecado paga un salario que es abrirle la puerta al diablo para que entre a la ciudad,
para que entre a mi vida y a los demonios. Y yo quiero decirle que cuando el enemigo estaba acechando la ciudad de los hebreos, si hubiesen abierto la puerta, créame que si hubieran tenido esa oportunidad, entran y matan a todos. Por eso el pecado paga un salario de la muerte. Es destrucción. Lo hemos visto aquí en la 20 palabra y lo volvemos a ver aquí. Como ciudad derribada y sin muro, que ya Dios ya no lo protege, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Sí, ahí está ya, ¿verdad? Bendito hermano y bendita hermana, la rienda son los mandamientos de Dios. Como dice en el Nuevo Testamento, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, baste ya el tiempo pasado para volver a los rudimientos antiguos, baste ya. Santiago 4, la amistad con este mundo es enemistad contra Dios. Pero, ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Muchos no tienen temor de Dios. Muchos no tienen el del jinete que es Cristo Jesús y que yo soy el burrito. No entienden que ya basta. Están desbocados. Y sus pies urgen a hacer el mal. Aquí adelante, como dijo Dios por medio de Pablo, que dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Digo, me está permitido ser necio. Me está permitido el desbocarme, el que mis pies me urjan el derramar sangre. Sí, me está permitido, pero ¿sabe qué? Me voy a quedar sin Dios, me voy a quedar sin protección, me voy a quedar a merced del enemigo de Dios. Palabra de Dios. Vamos a empezar el capítulo 26 de Proverbios. 26:1. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Ahora, claro que estos simbolismos que pone Dios en el verano, pues es cuando hay el fruto del árbol, cuando hay el fruto de la tierra, de un trabajo que se hizo y se trabajó porque la nieve quema el fruto, quema el maíz, quema el trigo. No conviene, ¿verdad?, que en verano caiga nieve, ni tampoco conviene la lluvia en la siega. La lluvia conviene cuando se está sembrando, no cuando se va allá a levantar la siembra porque ahoga, pudre, echa a perder. Bueno, entonces con esos simbolismos pone Dios para decir, fíjense, así no conviene al necio la honra. Y eso ya depende de usted, bendito hermano, porque ya nos ha dicho Dios que para que alguien me pueda enseñar la palabra, para que yo pueda honrar a alguien, porque así lo dice en Hebreos, la palabra honrar para empezar es obedecer a alguien, respetar a alguien y obedecer a alguien. Y la bendita palabra de Dios dice en Hebreos que nos sujetemos a nuestros pastores y los honremos como quienes han de dar cuenta. Pero fíjense lo que dice en Hebreos. Ponga atención, dice, según cuál haya sido su conducta. Ahí está la clave. O sea, la ovejita tiene el mandamiento de Dios y de Cristo que debe de honrar a un pastor, a un representante puesto por Dios, siempre y cuando su conducta sea conforme a la enseñanza que nos da Dios para poder identificar un verdadero siervo de Dios. Y ahí está Timoteo, ahí está Tito. ¿Cómo debe de ser un obispo, un sacerdote, un representante irreprensible, casto de sí mismo?
que sepa gobernar su propia casa, o sea, su esposa, sus hijos, casado una sola vez, no iracundo, no dado al vino, que tenga buen testimonio de los de afuera, de los de adentro, etcétera. O sea, impecable, santo, consagrado en la cruz todos los días. Ah, pero ¿cuántos cristianos van y le dan honra al necio? Al que no se sujeta a la cruz ni a la ley. ¿Cuántos hay? Muchísimos. Yo conozco muchísimos cristianos que dicen, pues yo voy a ver a Dios y no al hombre. A mí no me importa si él peque o no peque, yo voy a escuchar la palabra. Pues no saben los indoctos que ahí no está la palabra de Dios. Entonces, no conviene que yo lo honre, hermano, porque son manantiales sucios. No conviene que lo escuchemos. Dice en el versículo 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Bien, Dios ha hecho a los animales, en particular, cada uno con una cualidad. El perro se comporta de una manera. Pero aquí nos vamos a remontar a estos dos ejemplos que está poniendo. El gorrión es un pájaro que va de un lugar a otro y baja. El gorrión puede andar por cualquier parte y es así lo cabrió Dios, así lo diseñó Dios. ¿Y la golondrina? No, la golondrina, como la mariposa monarca, cada año llega a algún lugar, según el clima, para anidar. Aquí, por ejemplo, en México, llegan golondrinas en ciertos meses a anidar y una vez que tuvieron se van. Y así es una maquinita cableada que así las diseñó Dios. Ahora, por eso pone, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, fíjense bien, así los cablé yo. Ahora dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué te dice Dios? Así como el pájaro tiene un comportamiento y no lo ha mudado desde hace miles de años y se sigue comportando igual, así también a alguien que no cumpla con mi pacto, lo voy a maldecir. Pero lo voy a maldecir no sin causa, porque Dios es un Dios justo. Y sabemos, bendito hermano, cuál es la maldición. ¿Qué es la maldición? Ay, el quedarme sin casa, como muchos piensan, el quedarme sin trabajo. No, eso no es maldición. La maldición es que Dios me entregue al mal y que sea hijo del diablo. Y Satanás me va a dar casa, me va a dar dinero. O sea, la maldición es que me entregue a las tinieblas, que me deje sin luz. Esa es la maldición, bíblicamente. Porque nosotros no vemos con los ojos de carne. Nosotros podemos ver las bendiciones y las maldiciones espirituales que Dios da justamente a cada uno conforme a sus hechos. Ahora, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, todo aquel que Dios se ha apartado de él es por una causa. A mí me han dicho muchas veces, ¿verdad? El hermano me corrió, el hermano. Pues, ¿sabes qué? Si yo te corrí, no estás maldito. O sea, Dios no desampara al justo. Sí. Pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? A todos los que Dios me ha permitido hacer a un lado por hipócritas y por practicar el pecado, están malditos por su fruto, por sus hechos y porque se quedaron en la ignorancia. No provino de mí, sino de Dios. Dice en el versículo 3, el ático para el caballo, el cabestro para el asno.
y la vara para la espada del necio. Ahora, o aquí, muy profundo, muy profundo. El látigo nos pone simbólicamente Dios de ejemplo. Es para el caballo, va, arre, y el que sabe montar. Sabe que el látigo, pues muchas veces a un caballo un poquito brioso, necio, pues se le tiene que corregir con el látigo. Bueno, para el caballo. El cabestro para el asno. Es otra herramienta para los asnos que son de carga. Es otra herramienta que lastima al asno cuando no quiere cargar, o cuando rebuzna, o cuando se porta mal o no quiere ir por el camino. Pero fíjese bien los ejemplos que pone Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Y la vara para la espalda del necio. Ahora, ¿la vara de quién? Porque la palabra de Dios dice que Él no castiga al bastardo. Dice la palabra que Dios castiga a quien ama. No, castiga a sus hijos, no a quien no son sus hijos. Entonces, ¿de qué vara está hablando aquí? Si ya no es la de Dios, si ya no es para corregir. Bien. En el Antiguo Testamento, Egipto, estar bajo la autoridad de Faraón representaba ser esclavo, y los esclavos llevaban vara, llevaban látigo en las espaldas para que cumplieran con sus trabajos. De igual manera, esta vara de la que está hablando aquí es que alguien que deja la cruz de Cristo, automáticamente el gobierno mundial, la ley que hay en el mundo, los obliga a la obra de la esclavitud que ya hemos hablado que hay en el planeta Tierra. Porque toda obra que no es ser luz, que no es ser sal, que no es la cruz de Cristo, que no es dar mi vida para trabajar en los negocios de Dios, es de Egipto. Y toda esa obra me lleva a ser tributario, me lleva a enriquecer a los de arriba, me lleva a que, ay, si no me levanto, no como, si no voy a trabajar, no como, el afán. Y ahí está, Dios los entrega nuevamente a Egipto, Dios los entrega nuevamente a la esclavitud. Palabra de Dios. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, recordando que aquí somos peregrinos, extranjeros, gente de paso, y que Dios nos hizo para prepararnos para una obra, no para estar bajo la opresión de Satanás y ese duro trabajo que Dios dio a los hombres para que se ocupen en él, que es un látigo. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo deseo de todo corazón que esta bendita palabra haya sido de entendimiento. Me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 74. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.